Por ejemplo, ¿qué emoción vendes tú? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es la emoción que vendes con tu producto o servicio? A ver, ¿qué me dicen aquí en el chat las personas que están conectadas? Escríbelo con una palabra nada más, o simplemente piénsalo. ¿Cuál es la emoción que vende tu producto o servicio? Juégatela. ¿Cuál crees que es? Algunos podrán decir tranquilidad. Yo vendo tranquilidad, por ejemplo, un spa podría vender tranquilidad, relajación, podría vender poder, estatus también podrías vender en una casa, puedes vender estatus, puedes vender con una certificación, podrías vender poder también, depende de ella, puedes vender una transformación, ¿no? Pasar de un punto A a un punto B. Pero tienes que tener claro cuál es la emoción que estás vendiendo. Cuando entiendes qué emoción vendes, entonces tus palabras realmente se vuelven hipnóticas. Porque no hablas de características, sino comienzas a hablar de significados. Y aquí comienza ya Richard Bandler a hablar de la hipnosis y el lenguaje hipnótico. Acá en este libro, en lo que yo he observado, no es que te entrene necesariamente el lenguaje hipnótico, pero te da una que otra pautita que podrías tener. Sin embargo, si realmente quisieras entrenarte el lenguaje hipnótico, te recomendaría que vayas a la triple certificación de programación neurolingüística de mi escuela, de los tigres en PNL, y puedas aprender los más de 16 patrones hipnóticos que hay, ¿no? Un segundo, mi gato se ahorcó. Ya, uy, espérate, ya, sí. Se atascó con una pita. Ok, perfecto. Entonces, sigamos con esto. Ok, vamos a ver. En este libro hay bastante información en realidad. A mí me encantaba leerlo. ¿Ah? Bien, entonces vamos a ver. Hasta ahí vamos con el capítulo número 2. Vamos a ver, quiero darle una revisadita aquí a los ejemplos, porque los ejemplos son muy buenos también. Bueno, acá Richard Bennett también habla de lo importante que es hacer la reingeniería inversa. ¿No es alguna vez escuchado ese término? Reingeniería inversa. Quiere decir primero pensar en el paso final y luego retroceder para saber qué es lo que tienes que estar haciendo ahora. Muchas personas primero comienzan con lo que están haciendo ahora para llegar al paso futuro, pero eso no funciona. Lo más práctico para que tú puedas tener un proceso de un paso a paso para poder vender es que comiences del final, que es lo que quieres con tu cliente, al final, y de ahí comiences a hacer reingeniería inversa. Comienza a retroceder qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas, hasta la toma de acción del día de hoy, ¿no? Entonces dice, ¿no? Después de correr el proceso hacia atrás para ti mismo, para que sepas qué pasos tomar para llegar ahí. Y los pasos tienen que ser lo suficientemente generales para darte flexibilidad de hacer los cambios que necesites en cada situación. Entender cuál es el sentimiento que quieren y cómo lo interpretan con su lenguaje. Porque ojo ahí, una cosa es la emoción que quieren y otra cosa es en qué lenguaje le voy a hacer entender que tengo la emoción que quiere. Podemos hablar de la emoción, no sé, digamos del amor, pero no es lo mismo hablar del amor para un visual que tiene muchas imágenes visuales con respecto al amor, a hablarle del amor a una persona auditiva, que básicamente está escuchando, digamos, voces en su cabeza, que puede ser de su papá, de su mamá o de figuras de autoridad que le dicen con respecto al amor. O puede ser una emoción que tiene ciertas características. Entonces tú tienes que saber en qué canal de comunicación también tienes que presentar la emoción de tu cliente. Y para eso tienes que estar muy presente. No puedes estar en tu cabeza, tienes que estar súper observador y calibrando a tu cliente constantemente para saber si el mensaje está llegando como tiene que llegar. Acá da un ejemplo, por ejemplo, que dice, ¿no? Había una vendedora que estaba a punto de mostrarle a la pareja, a una pareja, una casa. Se encontraron previamente y repasaron los detalles. Sin embargo, ella también sabía de la resistencia de la esposa para mudarse a cualquier lado. Ahora, esto es lo que yo llamo suerte. Mientras se acercaban a la casa, caminaron hacia la entrada principal. Escucha esto. Ella abrió la puerta y la esposa dice, espera. Y aquí es cuando el vendedor generalmente se dice a sí mismo, oh no, ¿ahora qué? ¿Qué me va a decir? Me va a decir que no, ¿cierto? Pero la esposa dice, abre esa puerta de nuevo. La vendedora hizo lo más inteligente que pudo hacer o que pudo haber hecho en ese momento. Ella cerró la puerta y la abrió. Imagínate eso. No preguntó por qué, no preguntó para qué. Cerró la puerta y la abrió nuevamente. La esposa miró a su esposo y le dijo, rechina igual que la puerta de nuestra casa. La vendedora empezó a disculparse cuando el cliente dijo, yo ya me siento en casa aquí, compremos esta. Esta es la venta más grandiosa y la más breve de esta magnitud que yo conozco. Este es un gran ejemplo de que la venta es simple en muchas veces si sabemos escuchar lo que el cliente quiere. El sonido de la puerta de este vendedor es lo que hizo que el cliente asocie su casa con la nueva compra. Si el vendedor nunca hubiera cerrado la puerta, no hubiera el cliente asociado ese recuerdo a su casa, sentir la emoción de que está en casa y por ello comprarlo. Butler dice, ¿no? La suerte o tener mucha suerte simplemente es una combinación de habilidades finas y la habilidad de reconocer la oportunidad cuando está tocando la puerta y el poder hacer algo con eso.
Porque no hay nada también como que la oportunidad llega a tu puerta y no sepas qué hacer con eso, ¿verdad? También ha pasado. Entonces, Richard Bennett te dice, ¿no? En el proceso de ventas, primero tú debes igualar y luego debes conducir. Y esto pasa cuando estamos hablando de rapport. Igualar vendría a ser utilizar los mismos predicados de mi cliente, igualar el lenguaje no verbal, igualar también la tonalidad con la que hablamos. Imagínate un cliente que habla lento y tú le hablas súper rápido. ¿Tú crees que el cliente va a poder procesar en su mente toda la información que le estás dando? No, simplemente no la puede procesar porque la procesa lento. Entonces tú tienes que saber que la información que das también tienes que igualar la velocidad con la que habla tu cliente, para que tu cliente se sienta acompañado y diga, él es como yo. Él me entiende a mí. Y ahí comienza el proceso de la confianza. Entonces dice, ¿no? Tu comprador o tu cliente tienen la información que necesitas para ayudarlos. Los clientes siempre te van a dar la información que tú necesitas para poder venderles. No tienes que ir al interior de su cabeza o al interior de tu cabeza para darte cuenta qué es lo que sucede. Si lo haces, acabas de cometer el segundo error fatal de cualquier comunicador profesional. No solamente te dirán y te mostrarán lo que está sucediendo dentro de sus mentes, incluso te darán las oportunidades de soluciones que necesitan. Si sabes hacia dónde vas y sabes qué hay allí, sabrás lo que hace falta. Si vas dentro de tu propia cabeza, te perderás algo de afuera. Y créeme, hay mucho que perder si no estás en la fiesta. Quiere decir, tienes que estar observando y no en tu cabeza prediciendo cosas o interpretando cosas. Tienes que estar observando a tu cliente y recibiendo los feedback constantes, igualando a tu cliente en su lenguaje no verbal y en su tonalidad y viendo cómo el cliente está recibiendo la información que tú le das. Lo más importante es recordar que si se rompe el rapport, o sea, esta conexión que pasa con tu cliente, lo puedes restablecer rápidamente, pase lo que pase. La mejor forma de mantener el rapport es que debes demostrar comprensión. La gente de ventas no tiene el derecho de vender algo solamente porque están ahí. Ojo, no porque tú seas un vendedor quiere decir que te van a comprar. No porque seas un vendedor y estés en una concesionaria y está el carro ahí, quiere decir que te lo van a comprar, ¿no? Tú tienes que ganarte el derecho para influenciar a alguien. Puedes ganártelo fácilmente y con precisión. ¿Le gustaría saber cómo se hace eso? Justo como el negocio de las terapias. Tus clientes te pagan para que los ayudes a obtener lo que quieren, para que se puedan sentir bien. No te pagan para que tú te sientas bien. Eso lo obtienes de cualquier forma. Entonces te ganas el derecho a influenciar. Después inicias el proceso y lo mantienes en marcha. Los vendedores más exitosos que conocemos tienen guardadas sus experiencias, tanto las exitosas como las que no lo fueron. Tus errores de cierres pueden ser tu mejor metáfora para contarle a un cliente de la gran oportunidad que una vez alguien se perdió. Entonces deberías tener un bagaje de tus historias, de las veces que cerraste, las veces que no cerraste, para que te sirvan como argumentación de cierre en algún momento. Es mejor tener argumentos y metáforas que contar que no tener ninguna. Ojo. De tal manera que lo que haces es configurar archivos de recursos en tu mente. No comienzas a guardar esas metáforas para poder contarlas en cualquier momento. Porque toda experiencia es útil en algún contexto dado. Así es como termina el segundo capítulo. Muy bien, vamos al capítulo número 3, el material básico. En esta parte Bandler habla mucho de cómo modeló a Milton Erickson, un hipnoterapeuta legendario y alguien que la rompía con sus patrones hipnóticos. Erickson sabía que no puedes hablarle igual a todos. No todos te entienden igual. Hay personas que tienes que hablarle de manera específica y hay personas que tienes que hablarle de maneras ambiguas. Algunos entienden más rápido, otros entienden más lento. Erickson sabía que no puedes hablarle igual a todos. Algunos piensan en imágenes, otros piensan en sonidos y otros en sensaciones. Si tu cliente dice, no lo veo claro, entonces es visual. Te dice, no lo veo claro. Si tu cliente utiliza lenguaje visual, que digamos como ver, observar, mirar, perspectiva, todo lo que tenga que ver con el canal visual, entonces su canal predominante es el visual. Si tu cliente dice, eso no me suena bien, entonces es más auditivo. Si tu cliente dice, no me hace sentir cómodo, entonces es más kinestésico porque te habla de las sensaciones. No me gusta lo que me dices. Entonces, puedes saber que es kinestésico y también auditivo. Entonces, tú tienes que también responder la objeción en el canal que viene. Aquí la objeción vino en el canal auditivo. Deberías solucionarla en el canal auditivo. Porque si la solucionas en el canal visual, como por ejemplo el cliente diga, no me suena bien lo que me dices. Y tú le dices, pero no puedes ver lo que te digo. Es que no me suena bien. Y no puedes ver la oportunidad. Es que no suena algo que yo realmente quiero. Pero no puedes
digamos, mirar la gran rentabilidad que vas a obtener, todas las respuestas a las objeciones son de canal visual, no de canal auditivo. Pero ¿qué pasaría si tu cliente dice, eso no me suena bien? Y tú le digas, entiendo que no te suene bien. Sin embargo, un cliente me contó hace un tiempo que quería comprar una propiedad en este lugar. Y comienzas a, digamos, a trabajar bajo esa parte de auditivo. Y resuelves la objeción en ese canal. Por acá me dice Diana, un ejemplo de solución, por favor. ¿Para qué canal? Visual, ok. ¿Cómo resolver objeciones visuales? Las objeciones visuales las puedes resolver con predicados o adjetivos visuales como tal. Por ejemplo, te diga, lo que pasa es que no lo veo muy claro. La parte claro es una, o lo que pasa es que no estoy enfocado en eso, ¿no? También puede ser otra objeción. O déjame ver varias opciones. Déjame ver varias opciones es el canal visual. Entonces tú le tienes que decir, yo entiendo que tú creas que tienes que ver varias opciones para tomar las mejores decisiones. Sin embargo, entre tú y yo, ¿quién crees que ha visto más opciones de casas? Yo, ¿verdad? Porque soy el agente inmobiliario. Entonces yo te podría ayudar a que puedas ver mejor esas casas. ¿Qué opciones tienes? ¿Me dejo entender? Tú rebates la objeción de esa manera. Es una manera como puedes rebatir la objeción, Diana. En el canal visual, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ajá, rebatir la objeción pero con estilo. Como un tigre. Con estilo. Por acá somos elegantes para rebatir objeciones. Tú tienes que decirle, ¿qué dice? Eso no me suena bien. Tú eres un elegante, le dices, yo entiendo que eso no te suene bien. Es más, a mí tampoco me sonó bien. Sin embargo, hace un mes tuve un cliente que pasó por una experiencia muy similar a la tuya, porque estaba escuchando todos los comentarios de sus familiares que le decían con respecto a la casa que quería comprar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que eran tantos comentarios que recibía de las personas que nunca se sentía satisfecho con qué casa comprar. Y al final no compró ninguna casa y sigue viviendo con su madre. Me pregunto, ¿alguien quisiera vivir con su madre aún teniendo 40, 50 años? Ya rebatiste la objeción. Eso es una manera de rebatir elegante, en el cual acompañas al cliente, lo entiendes y además de una manera metafórica, con un ejemplo, le das a entender el punto que tú quieres que él entienda. Y para eso tienes que entrenarte, capacitarte. Bien, algunas personas no son tan rápidas creando historias en la mente o no tienen tantas metáforas y entiendo eso. Sin embargo, te puedes entrenar. Si quieres aprender a crear historias de una manera increíble, ven a mi certificación, ven al Practitioner de Programación Neurolingüística, donde te vamos a enseñar cómo crear metáforas. Ven a los live, porque me encanta a mí en los live transmitir todo el conocimiento, que es un buen backup para las personas que ya han pasado la certificación, ¿no? Exacto, quieren entrenar. Bien, Diana, mándame un mensaje al WhatsApp y tenemos un entrenamiento ahora en noviembre que te va a volar la cabeza. Bien, entonces así es como podemos rebatir la objeción. ¿Ok? Es lo mismo que pasa en una terapia cuando hacemos coaching. En realidad, mucho tiene que ver la parte terapéutica con el tema de ventas, porque como vendemos emociones, en el coaching también vendemos emociones. Es muy similar. Entonces es mejor que aprendas herramientas de coaching. A un vendedor, tener herramientas de coaching es lo mejor que le puede pasar en la vida. Es lo mejor. Es lo número uno que debería estar aprendiendo. Porque las personas vienen muchas veces con trabas emocionales o con creencias limitantes o con ideas mentales, digamos, muy parametradas. Vienen en un cuadrado tan cerrado que no calzan sus oportunidades ahí. Y si tú no tienes herramientas psicológicas para sacarlo de esa parte, para sacarlo del trauma, que donde tiene la creencia limitante, entonces te vas a quedar en la objeción. No hay cosa que puedas decir porque tiene una emoción de por medio. Si el cliente tiene miedo, no importa cuánto dinero le hables, igual va a seguir teniendo miedo. Así que más vale que sepas cómo trabajar ese miedo en ese momento, en cuestión de segundos, o el cliente va a seguir teniendo miedo. Entonces, si eres un vendedor, tú también tienes que saber que tienes que creer en que el cambio rápido es posible. Porque tú vas a hacer que tu cliente cambie muchas veces a nivel emocional, ¿no? No se quiere que le haga mal, pero qué raro. Resistente a todo, mi gato. ¿Cómo estás, Don Diva? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lourdes, Tali? Bueno, vamos a comenzar entonces con este live. A ver, justo acabo de terminar una sesión con un agente inmobiliario y me parece interesante realmente cómo muchas veces nos creamos ideas en nuestra mente y comenzamos a pensar que tenemos problemas. Pero ¿qué pasaría si realmente no tienes problemas? Si no tienes una adicción a creer que tienes problemas para justificar tu inacción. Eso es lo único que yo veo en muchas personas en realidad. Pero cuando le empiezas a preguntar por los problemas a alguien específicamente, qué es lo que pasa, por qué no puedes, se dan cuenta que realmente siempre te dicen, o sea, no es que no puedas, sí puedo, exacto. O sea, siempre pudiste, ¿no? Pero bueno, muchas personas que no están entrenados a nivel mental, que no han hecho coaching de alguna manera, no se han entrenado con cursos de desarrollo personal, si no han aprendido PNL, que yo diría que aprendas programación neurolingüística fijo para que aprendas a dirigir tu mente, entonces es fácil que tu propia mente, digamos, estés tú siendo esclavo de tu mente, ¿no? O incluso siendo esclavo de tus rutinas, que sería lo horrible, ¿no? O sea, ser esclavo de algo automático, y hagas las cosas por hacer, ya, sin siquiera preguntar.
Sin embargo, este libro de la ingeniería de la persuasión está específicamente dirigido para personas que están en el rubro de ventas, o si eres un líder o aspiras a ser un líder, entonces deberías aprender estrategias de comunicación. ¿Por qué? Porque imagínate tener una idea genial. Imagínate que tienes una idea millonaria para un negocio, para vender algo, y no sabes cómo transmitir el mensaje, porque la persuasión básicamente es saber transmitir el mensaje de la manera correcta para que la otra persona entienda lo que tú le dices. Pero ¿qué pasaría si tienes un negociazo y hablas como siempre hablas y la otra persona no ve la oportunidad? ¿Tú crees que la otra persona no ve la oportunidad porque no la puede ver o porque tú no estás capacitado para hacerlo o ayudarlo a entender que es una gran oportunidad? Pues es mejor que pienses que el problema eres tú y no la oportunidad. Si crees que el problema eres tú, entonces las estrategias de comunicación vienen a ser como tu salvación para todo esto. Así que quiero preguntarte algo para comenzar este live interesante. ¿Alguna vez has querido convencer a alguien, por ejemplo, un cliente, tu pareja, tu equipo, y sentiste que no te escuchaban? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Pues Richard Bandler, el creador de la PNL, descubrió que la persuasión no se trata de si hablas más fuerte o hablas más bajo, sino que puedas aprender a hablarle al inconsciente. Y vamos a hablar un poco acerca de lo importante que son las emociones, porque las personas no venden productos ni servicios, vendemos emociones, pero no emociones como te lo han enseñado en el común denominador de tus capacitaciones de ventas, sino emociones como lo más importante en una compra. Porque si tú no entiendes que tú vendes emociones, tú vas a cerrar productos, vas a cerrar contratos, pero las personas que te compran van a estar insatisfechas por eso. Y tú no quieres eso. Un buen vendedor no quiere cerrar contratos una sola vez, ¿verdad? Quiere cerrar contratos constantemente y hacer que el cliente siempre vuelva con él. Entonces, si tú quieres que el cliente siempre vuelva contigo, acostúmbrate a no cerrar dinero, sino entender las emociones de tu cliente. Y vamos a hablar más acerca de esto. Entonces, Bandler, por ejemplo, en el primer capítulo, en la parte de la introducción, que dice para empezar, porque es el nombre de este capítulo, que está, para empezar, ¿no? Habla acerca de que él fue a una concesionaria de autos. Y cuando él fue a una concesionaria de autos, primero fue a una concesionaria. Y cuando fue a la concesionaria, él estaba en la puerta, esperando que alguien lo atendiera. Él ya tenía el dinero, ya tenía, digamos, para poder pagarlo al contado. Entonces simplemente esperaba que lo atendieran. Pero en esa concesionaria, el vendedor, en vez de estar atento como un cazador a quienes entran, quienes salen, a los lenguajes no verbales y todo ello, el vendedor estaba en el teléfono. Y estaba divagando en el teléfono, viendo redes sociales. Entonces Richard en este libro cuenta que al vendedor le dijo, hey, atiéndeme, ¿no? Y el vendedor le dijo, ya, un ratito. Y Richard Bandler dijo, no, no tengo un ratito. Entonces agarró y se fue. Dijo, tú no quieres vender. Se fue con el segundo vendedor. Y en el segundo vendedor le trató de decir qué es lo que quería. Le dijo, yo quiero un carro, 4x4. Y el vendedor decía, perfecto, pero antes de mostrarte el carro 4x4, tenemos que seguir el protocolo. Y es que te muestre tres carros más. Pero Richard Bandler decía, no, yo no quiero ver tres carros más, yo quiero el 4x4. Y te decía, es más, si me das las llaves, te lo compro ahora. Y el vendedor decía, no, es que tenemos que seguir un protocolo. La empresa me obliga a que siempre tenga que mostrarte tres carros antes del carro que quieres. Pero Richard Bandler dijo, no, no se trata del carro que quiero, es que tú no quieres vender. Y se fue a la concesionaria. Luego fue a otra concesionaria y esta vez fue claro con el vendedor. Y le dijo, ¿quieres vender? Entonces, dame el mejor precio y dame las llaves del carro. Y el vendedor lo que hizo fue que escuchó y le dio exactamente lo que quería. Le dio las llaves del carro y le dijo, date una vuelta con el carro, demórate el tiempo que tú quieras y cuando vuelvas tendré el mejor precio. ¿Y qué creen que pasó? La venta se realizó. Obviamente no todas las ventas son tan fáciles como eso, ¿no? Que el cliente tiene el dinero, pero hay muchas ventas que sí también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te puede ayudar a cerrar más ventas? Es comenzar a escuchar a tu cliente, salir de lo que tú crees que es protocolar y comenzar a escuchar qué es lo que la persona necesita realmente. Porque ahí vas a poder ser mucho más cerrador, ¿no? Ahí vas a poder utilizar recién la ingeniería de la persuasión o de la influencia. Entonces, la persuasión no necesariamente podemos verla como convencer a alguien, sino de conectar con alguien. No es presionar al cliente de algo que no quiere, sino es calibrar qué es lo que realmente quiere. Y calibrar es una palabra que se utiliza mucho en PNL. Calibrar básicamente vendría a ser a tener mucho tino con la observación, con lo que puedes observar. Calibrar es como que imagínate que eres un sniper y estás calibrando la mira antes de disparar, antes de hacer tu cierre de ventas, antes de decirle quieres comprarlo, primero calibras. ¿Qué es lo que estás calibrando? ¿Qué es lo que se está moviendo? Lenguaje no verbal, tienes que probar los cierres de doble alternativa, tienes que igualar sus predicados, tienes que saber cómo el cliente toma decisiones, porque algo que vamos a entender es que eh,
lo que hacen los vendedores son expertos en entender cómo el cliente toma decisiones, porque eso es lo que tú quieres que haga. Tú no quieres que el cliente esté evaluando y evaluando y evaluando carros. Las personas creen que tienen que evaluar muchos carros y no, no tienen que hacer eso. Lo que tienen que hacer es saber cómo toman decisiones que les hacen generar tranquilidad y paz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú sabes cómo tomas decisiones que te dan claridad y paz, entonces tú podrías comprar tu carro, digamos, y tener la claridad del carro que quieres comprar o no. Sí. ¿Puedes tener la claridad del departamento que quieres comprar o no? Sí. Entonces, la comparación no necesariamente tiene que ver con que el cliente quiere comparar opciones, sino que quiere saber cómo tomar una buena decisión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Luego tenemos que hablar en estos capítulos que la toma de decisiones, digamos, los recuerdos que el cliente tiene para tomar decisiones, también podrían estar en un lugar de la habitación. Como por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una gran decisión en tu vida y que te sentiste realmente bien? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Cuando las personas piensan en esta pregunta, y lo pueden hacer inconscientemente, se lo van a pensar, van a mover los ojos hacia un lado, van a cambiar su postura y van a mirar a un lugar fijo. Si tú te hubieras entrenado más en PNL, porque hay entrenamientos más profundos, rápidamente te darías cuenta que las imágenes donde están sus buenas tomas de decisiones están en ese lugar. ¿Qué podrías hacer? Básicamente poner tu producto o servicio en ese lugar donde están las buenas decisiones. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a encontrar en todo este libro. Vamos a hablar más acerca de esto, así que quédate hasta el final. Si esto te parece totalmente nuevo, con mayor razón, quédate hasta el final para que puedas entenderlo, porque esto hay que repetirlo una y otra vez. Entonces, dice, antes de persuadir a otros, primero tenemos que observarnos a nosotros mismos en vez del cliente. Y tenemos que saber qué te hace a ti confiar en algo y qué te hace desconfiar. ¿Cómo sabes si confías en alguien? ¿Cómo sabes que desconfías en alguien? Si tú no sabes cómo sabes cuando confías en alguien y cómo te sientes cuando sí confías en alguien, ¿cómo sabrás cuando el cliente confía en ti? Entonces, en gran parte las técnicas de venta tienen que ver también con que tú sepas cómo compras. Si tú no sabes cómo compras, ¿cómo esperas que el cliente o guiar al cliente a que compre rápido? ¿Me dejo entender? Entonces, Bandler decía, conozco compañías que han estado cerca a fracasar o que han fracasado por su incompetencia para responder al entorno. La retroalimentación es el desayuno de los campeones. Y aquí la retroalimentación tiene que ver con lo que está pasando en la conversación que tienes con el cliente, entre las palabras que tú estás argumentando y cómo el cliente está respondiendo a esas palabras. Un feedback, por ejemplo, sería hablarle al cliente de que podría vender su casa en 3 años y duplicar su inversión y el cliente te frunce el ceño. Haga esto. Eso es información. Para las personas que no están capacitadas en observar o calibrar el cuerpo no verbal del cliente, van a seguir argumentando. Pero un buen vendedor entrenado lo que va a hacer es parar su argumentación y preguntar, ¿dije algo que quizás no está con tu visión de esta compra de la casa? Y la persona te puede decir, sí, es que no la estoy comprando para revenderla, la estoy comprando para vivir acá con mi familia. Entonces podrías entender que la persona quiere algo más familiar. Pero ¿cómo le sacaste esa parte profunda? Porque esa es una estructura profunda. La estructura superficial de la conversación es quiero comprar una casa. La estructura profunda es quiero una casa para que mi familia pueda vivir ahí por, digamos, por generaciones. Entonces, esa información, ¿cómo la extrajiste? Pues dándote cuenta de cuando el cliente frunció el ceño en tu argumentación. Entonces, lo importante de calibrar es eso, comenzar a observar todo el tiempo durante la conversación. Entonces, Richard Bandler dice, el feedback o la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Un vendedor que no escucha es como un médico que receta sin un diagnóstico, que ni siquiera te ha visto y ya te está recetando algo, ¿no? Así que, por ejemplo, ¿qué es lo que más odias? Esto va para ustedes. Ahí igual también me lo pueden dejar en el YouTube. ¿Qué es lo que más odian cuando alguien intenta venderte algo? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es lo que más odian cuando alguien intenta venderte algo? ¿Qué me podrían decir? Yo, por ejemplo, odio muestras de inseguridad, falta de preparación. Odio eso. Odio a las personas que no han investigado a profundidad su producto o servicio y lo venden de manera superficial. No me gusta eso. Me gusta o sea, preguntar bastante, ¿no? Y cuando no están bien entrenados, entonces titubean, tartamudean y ahí te das cuenta que no está tan capacitado. Y si no está tan capacitado, entonces no puedo confiar en ti. Y ya simplemente no compro, ¿no? Entonces yo odio eso, ¿no?
Odio que la persona no se prepare. Por que yo siempre cuando voy a hacer una venta, porque cuando trabajaba en seguros de vida, yo iba súper preparado, ¿no? Estudiaba toda la historia de la empresa de acá a 20 años, cómo ha ido evolucionando en el transcurso de los años, qué es lo que dicen los estudios científicos con respecto a los seguros de vida, porque trabajaba en seguros de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Cuántos seguros, por ejemplo, la empresa logra retornar y cuántos no, porque a veces tenía objeciones, ¿no? Y vamos a hablar también acerca de eso. A veces tenía clientes que tenían una objeción, ¿no? No, que dicen que esa empresa no devuelve no devuelve tu seguro, ¿no? Tú tienes que ya tener un contraargumento para eso. Tú ya tienes, no, acá hay una estadística que dice que se han devuelto tanta cantidad de seguros de vida, ¿no? Entonces yo ya estaba súper preparado para cualquier tipo de objeción, ¿no? Y eso es lo que al cliente le da confianza de que tú eres la persona correcta, ¿no? Y te recomienda también con un montón de personas. Entonces, en este capítulo número uno, para empezar, tenemos que tener claro que tenemos que observar siempre el lenguaje corporal del cliente. Siempre, siempre. No como un tema de que tú hagas un juicio como si su lenguaje corporal sea bueno o malo. No se trata de eso. Se trata de que simplemente observes los cambios y que el simple hecho de que haya un cambio es información. De que no lo sabes hasta que preguntes. Y ahí se abre la empatía, que ahí vas a preguntar por fin. Pero si no, solamente vas a estar hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal es mucha información. Nosotros en PNL, en mis capacitaciones, no le enseñamos a los clientes que si tiene los brazos cruzados es porque está cerrado, si doblas la pierna es porque está cerrado, o cosas como esas, ¿no? No tratamos de que mi vendedor adivine el estado del cliente. Yo quiero que mi vendedor observe y pregunte, no que adivine. Porque no hay nada peor como alguien que te diga, estás molesto y no estás molesto, ¿verdad? Porque te dicen, ahora sí estoy molesto. Entonces, tú no quieres una persona que esté adivinando cómo te sientes, sino que te pregunte qué es lo que está pasando internamente. Y eso información la obtienes simplemente observando los lenguajes no verbales del cliente. Todos los cambios son información. Segundo, en este capítulo también deja claro de que los vendedores que no le pudieron vender el carro a Richard Bandler es porque simplemente siempre seguían un script o un protocolo y nunca ajustaban la estrategia a cada cliente. Y déjame decirles algo, no hay nada como un vendedor que te haga sentir especial o no. Claro que sí, tú amas a los vendedores que rompen sus protocolos para que tú te sientas especial y obtengas lo que tú quieres. ¿Verdad o no? Sí. Oye, ¿cuándo va a venirme esto? Ah, en una semana. ¿Lo podrás tener para mañana? Uy, para mañana te lo puedo tener para ti si quieres. A las personas les encanta eso. Les encanta que rompan las reglas protocolares para sentirse excepcionales. Quiere decir que ajustes tu estrategia al momento de vender. También este capítulo te habla de que puedas revisar tus errores de cierre, como si vieras una película grabada. Analiza qué pasó en el cierre, calibra qué puedes mejorar y obviamente no te culpes por cometer errores. Al contrario, siempre estate en constante mejora. En el capítulo número 2 dice, ¿qué es lo que vendes realmente? Y acá habla mucho acerca de tomar conciencia de que tienes que empaparte de tu producto o servicio. O sea, realmente, como les comentaba, ¿no? Un vendedor que solamente, por ejemplo, ahora estaba hablando con un agente inmobiliario, ¿no? Y me estaba diciendo que no estaba cerrando ventas, que no sé qué, que no estaba prospectando. Y yo le digo, ¿y qué pasaría si tú te fueras al mismo barrio e investigaras cómo está el crecimiento, digamos, los edificios, si hay más centros comerciales o no, si hay parques o no, si hay colegios o no, y comienzas a ver el crecimiento de la ciudad, vamos a ponerlo así, a largo plazo? Tú podrías vender con un argumento diferente. Es diferente decir, tengo un departamento aquí, que decir, tengo un departamento que según estudio dice que en 20 años se va a evaluar en tanto. Entonces, investigar más acerca de tu producto o servicio es lo más importante. Entonces, acá decía, una empresa constructora logró triplicar sus ventas. Ojo, tú puedes triplicar tus ventas si comienzas a utilizar estos trucos bajo tu manga. Triplicó sus ventas cuando entendió que esta empresa no vendía casas, que esta empresa lo que vendía era comodidad, seguridad o estilo de vida. Y hay que dejar en claro, todas las ventas son emocionales. ¿Qué quiere decir con esto? Para no ser superficial, porque sé que has escuchado esto de todas las ventas son emocionales, pero ¿a qué se refieren? Yo he oído un montón de herramientas, mira, todas las ventas son emocionales, pero ¿qué te refieres con ser emocional? ¿Cómo logro conectar con la emoción de la persona? Y resulta de la siguiente manera. Es que, por ejemplo, si tú tienes una casa en tal lugar y en esa casa, como te decía, están haciendo un colegio cerca, tú no vendes la casa, vendes el colegio. Le puedes decir a la persona que al comprar la casa va a poder tener la educación cerca para sus hijos. Entonces no vendes la casa, vendes la educación. O tienes una casa que está, digamos, en un lugar cercado. Tú no vendes la casa, vendes la seguridad de que ese lugar donde está la casa está cercado. A eso se refiere con que vendas las emociones. No te concentres en el producto solamente, sino en el entorno que también es beneficio del producto o servicio. Porque ahí también vas a poder tener más speech y más argumentos para poder cerrar.
Entonces, todo lo que vendes son emociones. Por ejemplo, un coach no vende sesiones de coaching, ¿no? Vendemos claridad, vendemos logro, vendemos resultados, vendemos objetivos, que tú puedas lograr un objetivo específico. Puedes vender un estado de ánimo, de la cólera a la tranquilidad, pero siempre es algo específico, ¿no? En este caso. Entonces, acá no, un coach no vende emociones, sino vende confianza, vende claridad, pero no vende sesiones, vende confianza, vende claridad. Una persona no compra una laptop, ¿no? Sino compra la velocidad, compra la eficiencia, compra la sensación de control. Por ejemplo, yo me compré la marca Apple, no por la laptop, sino por el sistema que se compartían, que se podían vincular. Y si yo podía vincular mis sistemas, entonces yo podía, digamos, grabar videos más rápido y traspasarlo de un lugar a otro. Lo que me tomaba 1 o 2 horas de estar en la computadora ahí esperando que se pase de un lugar a otro, cuando es Apple, pues simplemente se sincroniza, ¿no? Y se envía rapidísimo. Creo que lo máximo que se demora una transferencia es 3 minutos, creo, a lo mucho. Entonces, esa velocidad era por el motivo por el cual yo compré Apple, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber que siempre compramos emociones. Calibrar vendría a ser como hacer un sparring mental, ¿no? Que básicamente un sparring mental, la palabra sparring es una palabra de boxeo. Sparring es una palabra cuando en boxeo hacemos peleas libres. Entonces, un sparring mental vendría a ser que tú mismo mentalmente comiences a ajustar tus movimientos al ritmo de la otra persona. Eso es lo que tienes que hacer. Así que hay habilidades, por ejemplo, en PNL te enseñan acerca de igualar. Y cosas como, tú sabes, acá quiero que te quedes con este patrón. El patrón, tú sabes. Si eres vendedor y estás escuchando esto, más vale que comiences a repetir la palabra, tú sabes. Tú sabes es una excelente palabra para las personas que al tomar decisiones lo toman ellos mismos. Digamos, son esos clientes que no les gusta que los presiones, porque se toman el tiempo para pensarla. Bien, cuando son clientes así, que se toman mucho el tiempo, entonces dile siempre, tú sabes cuándo es el momento correcto para comprar esta propiedad o no, porque tú sabes cómo funciona este negocio. ¿Me dejo entender? Esta palabra tú sabes es una frase hipnótica, muy corta, pero que persuade muchísimo. Imagínate decirte esto, tú sabes, Diana, cómo resolver cualquier objeción. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien o no? ¿Sientes esperanza o no? Pero yo no te estoy diciendo qué es lo que tú sabes. Yo solamente digo, tú sabes que puedes resolver cualquier objeción. Eso es un patrón hipnótico. Tú sabes que puedes Tú sabes que puedes conseguir el financiamiento. Tú sabes que puedes hablar con tu esposa y hacerle entender que esa es la mejor casa que pueden comprar. Tú sabes cómo funciona este negocio y que tú sabes que por si este inmueble no lo alquilas o lo compras ahora, alguien más lo va a comprar porque estoy lanzando una campaña de más de $10,000 por el hall. Así que más vale que veas esta oportunidad ahora nunca, ¿no? Entonces, darle poder a la persona, exacto. Y cuando tú le das poder a la persona y además le dices, tú sabes, también estás apelando a que confías en que la persona tiene la sabiduría intelectual, capacitación y conocimiento para tomar una buena decisión. Pero ahora pregúntate, ¿cuándo nos sentimos así? ¿Cuándo logramos sentirnos que tenemos el conocimiento correcto y la sabiduría correcta para tomar decisiones? Casi nunca pasa eso, ¿cierto? Pero si un buen vendedor sabe cómo hablarte, tú vas a comprar feliz y te vas a ir más seguro de lo que viniste a comprar. Y eso es una venta increíble, ¿no? Así que es mejor que seas ese vendedor. Entonces, tú sabes cuándo aplicar esto, yo sé. Puedes respirar también al mismo ritmo que alguien. Eso también ayuda mucho para la persuasión. Si puedes notar la velocidad con la que respira tu cliente o el cambio de respiración, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy hablando con alguien y le hago una pregunta? ¿Hablaste con tu esposa sobre el financiamiento? Y te dice, no, bueno, la verdad es que no iba a hablar con mi esposa, ¿no? Como que al final no, me dijo como que no. La respiración de que era diafragmática pasó acá y su lenguaje se aceleró. Entonces podríamos decir que quizás no habló con su esposa. Entonces tú puedes comenzar a rebatir verdaderas objeciones cuando te des cuenta del lenguaje no verbal. Puedes hablar a la misma velocidad que el cliente habla. Y si tienes a alguien que piensa primariamente en imágenes, le puedes describir las cosas en términos de imágenes. Pero, ves, hay un tiempo y un lugar para usarlo. Hay tiempos y lugares para no hacerlo también. Y saber cuál es cuál está basado en tu habilidad de ver y oír cosas en el exterior. ¿Cuándo sé que es el mejor momento para lanzar un patrón hipnótico? No hay un mejor momento. Tienes que calibrar y cuando sientas que es el momento, debes dar tu patrón hipnótico. Yo sé que estamos a punto de lograr este cierre, pero tú sabes que hay algo más importante que esto. Y dime, ¿sientes tú dentro de ti que esta es la mejor decisión de tu vida? Mira, realmente sí. ¿Crees tú que tu familia va a ser feliz y se sentirá segura al comprar esta casa? Sí, claro. ¿Y tú crees que el hecho de que este departamento o esta casa esté además en un lugar cercado, en el distrito tal, te ayudaría a ti a también incrementar tu estatus? Sí, me ayudaría mucho a incrementar mi estatus.
Estás vendiendo. Entonces, una vez que tengo sí, 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 ¿qué crees? Entonces, ¿la compras? ¿Ahora? ¿O al terminar de ver el segundo piso del dúplex? ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes poco a poco pueden comenzar a hacer este tipo de venta más elegante, ¿no? Entonces, y los felicito a todos los que están escuchando mis podcasts, de verdad los felicito, porque no me estoy guardando nada. Obviamente en mis entrenamientos privados tenemos más de todo esto, ¿no? Y este es como un refuerzo para mis alumnos en realidad. Sin embargo, si tú recién has llegado acá y estás entendiendo todo lo que te digo, entonces bienvenido a mi escuela, porque tú realmente vas a ser un tigre en programación neurolingüística. Así que bien, escuchar la estructura del enunciado, o sea, la estructura en cómo el cliente habla, de toda la representación del proceso, de cómo se representa el cliente que va a comprar la casa, te ayudará a comprender si la decisión será o no será realizada. Recuerda, una de las cosas más importantes es el punto de decisión y es cuándo. ¿Cuándo? 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 Grábate esa pregunta. ¿Cuándo? Sí, lo voy a ver cuando tomo esa decisión. ¿Y cuándo específicamente crees tú que te sentirás listo para tomar esa decisión? Mira, ¿sabes qué, tigre? No sé cuándo me sentiré listo para tomar la decisión. Y tú le dices, ¿qué crees? Le dices exactamente, porque nunca hay un momento en el que nos sentimos seguros para tomar una decisión. En realidad, las mejores decisiones se toman con corazonadas. Y déjame decirte esto, si quieres hablar de estadística y temas de números, yo tengo acá el estudio de cuánto está valorizada la propiedad. Acá tenemos una escuela acá, tenemos un centro comercial acá. Estas son las variables que tienes. ¿Esto te da la seguridad o no? Me dejo entender, entonces tú rebates la objeción con elegancia. No, digamos, o sea, digamos, ¿cómo te digo? O sea, poniéndote al lado del cliente. Me dejo entender, no al frente, sino eres el que está al lado del cliente. Tú estás con él. Y también tiene que ver mucho que el vendedor tiene que realmente estar enamorado de su producto o servicio. O sea, realmente tienes que tú creer tanto en tu producto o servicio de lo que puede otorgar que no venderle a alguien sea como fallarle, pues, ¿no? Entonces tú también capacítate muy bien para que estés enamorado de tu producto. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Bien, sigamos entonces. Bueno, acá dice básicamente que el rapport, o sea, cuando estés igualando a tu cliente, estés en esto, iguales a tu cliente. Igualar, te lo digo en español, igualar es hacer lo mismo que hace tu cliente. A ver, ¿qué me dice Johnny? ¿Vas al evento de Magdalena el jueves, MMA y Muay Thai? Sí, sí voy a ir, sí voy a ir. Estoy justamente ya, mañana compro la entrada. Están en descuento ahorita. Ya, ok. Bien, entonces, lo que tienes que hacer con el rapport cuando estés en el cierre, cuando estás conectando con alguien, pues puedes conectar con alguien en cualquier momento. O sea, el rapport es para que cuando tú hables con alguien, la persona sienta que estás de su lado. Cuando tú quieres hablar con alguien y quieres dar a entender tu punto de vista, es mejor que hagas rapport antes. Porque puede que si no recibas una respuesta negativa. Porque si no haces rapport, es como que no tienes mi confianza. Y si no tienes mi confianza, entonces no te voy a decir realmente lo que me pasa, no te voy a decir realmente lo que quiero. Entonces todo lo que estemos hablando es superficial. Entonces nada te sirve. Entonces primero tienes que hacer rapport. Bien, conectar con el cliente. Una vez que igualas al cliente, el cliente alza una mano, tú también alzas la mano, el cliente te explica en predicados visuales, tú haces lo mismo y ahora conduces. Cuando conduces es cuando ya rompes el rapport y básicamente guías al cliente a hacer lo que tú le estás pidiendo que haga. Puede ser llenar el papeleo, puede ser entrar al auto, puede ser entrar a la casa, etcétera. Después de hacer rapport, ya puedes dar las instrucciones de lo que quieres que haga el cliente. Y si el cliente no hace lo que tú le dices, entonces todavía no has hecho el suficiente rapport. Porque cuando tú confías en alguien y te cae súper bien y sientes que es como tú y te dice, oye, ¿puedes firmar esto? Tú le dices, claro, dale, a ver, ¿qué es eso? A ver, para firmarlo. Lo puedes leer y todo, pero lo vas a firmar. Me dejo entender, no pienses que, no, me quiere estafar, me quiere vender. No tienes ese juicio, sino sientes que está de tu lado. Por eso la importancia del rapport. Entonces, los sistemas representacionales son la primera opción de los comunicadores exitosos. Quiere decir, comenzar a cambiar tu lenguaje entre visual, auditivo o kinestésico. De hecho, poner atención a cualquier cosa en el proceso es un buen principio. En el proceso se refiere a lo que está pasando. Es más práctico que observes lo que pasa que lo que está en tu cabeza o lo que te pasó antes, sino que estés ahí en el momento. Una de las formas más fáciles de empezar a influenciar es poner atención a los sistemas representacionales del cliente. Pueden cambiar con el contexto, así que una vez que tengas su atención, pon atención a lo que están haciendo mientras dicen algo. Por ejemplo, aquí hay algo que habló en el capítulo pasado, que por ejemplo él decía que había un vendedor que tenía una excelente estrategia de ventas, porque Richard Bandler dice que la primera cosa que tienes que hacer para poder vender es llamar la atención.
Primero, no hay proceso de venta si no captas la atención del cliente. Entonces, primero tienes que captar la atención. ¿Qué es lo que hacía este vendedor para captar la atención de los clientes? Decía que tenía una agenda y que en la agenda tenía un montón de billetes. Y cuando abría la agenda, los billetes se caían. Eso era suficiente como para captar la atención del cliente, porque el cliente se agachaba y agarraba los billetes y se los daba. Y luego, ¿cuál es la segunda cosa que tenía para llamar la atención? Detrás de la hoja de los billetes tenía una hoja, una cara de una persona muerta. Y dice, él es Mario y ha muerto. Y eso captaba la atención. ¿Ha muerto Mario? Entonces ya te ganabas la atención del cliente. Y decía, sí, una persona que quiso comprar esta propiedad, pero nunca se dio la oportunidad de comprarla. No seas como Mario. ¡Wow! ¿Verdad? Cuando queremos captar la atención en el rubro de ventas, vale todo, papá. Vale todo Muay Thai, ¿verdad? Vale todo. Todas las estrategias funcionan, ¿cierto? Richard Bandler decía, por ejemplo, que cuando iba a cerrar, él también comenzó a, digamos, a vender varias cosas, ¿no? Y que él decía, cuando quería cerrar los carros que vendía, él tiraba la pluma. Intencionalmente la tiraba al piso para que el cliente la recoja. El cliente la recogía y ¿qué crees? Ya estaba listo para firmar el papeleo. Entonces tú también tienes que pensar cómo puedes facilitar también a tu cliente tomar decisiones. Cuando el cliente sabe lo que quiere, se lo das. Cuando no lo sabe, le enseñas cómo comprarlo. Repito, le enseñas cómo comprarlo. Porque muchas veces el cliente no lo compra porque tiene miedo, inseguridad, cree que no va a poder pagar el esto, tiene creencias limitantes. Eso es más que un tema, es más un tema emocional que realmente si la persona puede o no adquirir el producto o servicio, ¿no? Luego también habla acerca de, bueno, de estar atento hacia dónde el cliente está moviendo sus ojos, porque a través de donde mueven los ojos es donde están guardando esa información, ¿no? Esto ya tiene que ver con patrones oculares. No vamos a entrar mucho detalle en este live sobre eso. Sin embargo, sí lo entrenamos en la certificación, ¿no? En el Practitioner y en el Máster de Programación Lingüística entrenamos patrones oculares. Así que si quieres saber más de eso y comenzar a tener más información, porque lo importante es que tú tengas opciones. ¿Me dejo entender? Entonces, los ojos es información. La frente es información. Fruncir el ceño, mover los pómulos, sonreír o no sonreír es información. Entonces, más vale que tengas lugares donde obtener información a que no los tengas. Ya, bueno, acá luego da ejercicios, ¿no? De que tú recuerdes cuándo fue la última vez que tomaste una buena decisión, qué era lo necesario que tenía que estar ahí para tomar una buena decisión, ¿no? Como les comentaba la casa, ¿no? ¿Cómo fue que tomaste la última decisión de comprarte tu casa? ¿Cuáles fueron las variables que observaste para sentirte seguro de que esa era realmente la casa que querías? Tú quieres que el cliente responda a eso, ¿verdad? Más que si tiene el presupuesto, no. Tú quieres saber cómo hace para sentirse seguro para tomar decisiones. Porque el dinero el cliente lo consigue. Luego también habla, en este capítulo 3 de que tú quieres mantener a la gente, ojo con esto, tú quieres mantener a las personas, uy, esto va a valer hartos cierres, ¿ah? Tú quieres mantener a las personas en el estado de contestar sí, verbalmente o mentalmente, constantemente. Entonces tú cuando estás conversando con alguien, tú quieres sacar el sí, el sí, el sí, el sí. Le está gustando este live, ¿verdad? Hace tiempo estaban buscando información como esta, ¿cierto? Tú quieres cerrar más ventas, ¿verdad? Te encantaría cerrar un duplex, ¿cierto? De una manera más fácil. Te encantaría tener más estrategias de venta, ¿verdad? Tú quieres comprar la mejor casa de tu vida, ¿cierto? Te encantaría que tu familia se sienta segura, ¿cierto? Te estás divirtiendo, ¿no es así? Me respondas o no, lo estás respondiendo mentalmente. Entonces, esos son sís mentales que te están diciendo que te estás acercando al cierre de ventas. Entonces, quieres que ellos sientan el sí en cada fibra de su alma. Entonces, tú quieres estar constantemente terminando tus argumentaciones con la palabra, ¿no es así? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿No te parece? El otro asunto que quieres hacer, además de estar sacando constantemente el sí, es asegurarte de que la actividad es disfrutable. Porque tienes que crear en ti mismo un estado interno maravilloso para que así puedas crear uno en ellos. Entonces, aquí habla, muy importante, de la influencia que tiene el vendedor, de su estado de ánimo con el cliente. Entonces, tú realmente tienes que estar en un estado, vamos a ponerle de energía, de confianza, de seguridad, de congruencia, no sé, de respaldo, etcétera, y ese estado transmitírselo a tu cliente. Entonces, tú tienes que saber que tienes el mejor producto o servicio porque eso es lo que le vas a transmitir a tu cliente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, sacar los sís, tener el estado que quiero que mi cliente tenga. ¿Qué pasaría si yo, cuando hablo con mi cliente, no estoy en un estado cerrador cuando hay que cerrar? Porque un vendedor pasa por diferentes estados emocionales en el proceso de ventas, ¿verdad? Tú puedes comenzar la venta primero con alegría y de alegría pasar a responsabilidad, de responsabilidad pasar a confianza y de confianza pasar a, digamos, a motivación.
¿cierto? Y de motivación puedes pasar a congruencia. Y puedes hacer que tu cliente pase también por esos estados emocionales mientras tú estás haciendo el cierre de venta. Acá dice Richard Bandler, la razón por la que las cosas no son tan dinámicas, digamos, no puedes hacer muchas cosas, como podrían ser, es porque tus propios estados no son tan dinámicos. Entonces el problema no es el cliente, el problema no es la objeción, el problema es que no tienes un bagaje de emociones y no tienes la flexibilidad mental como para guiar tus emociones de la manera correcta para poder cerrar. Dice, recuerda una vez, bueno, esto es otro, cuando estabas emocionado, ¿no? Buscan y buscan cambios mínimos en los labios y esas cosas. Y eso realmente no funciona. Estamos buscando esos en donde todas las personas simplemente se iluminan como una luz de neón. Quiere decir que si tú le pides a tu cliente que recuerde la última vez que se sintió confiado para al comprar una casa, tú no vas a ver al cliente como que, ah, sí me acuerdo cuando me sentía confiado para comprarlo. No se está sintiendo confiado. Acá Richard Bandler dice, cuando la persona realmente entra en el estado emocional que tú estás induciendo, la persona lo vas a ver brillar como una luz de neón. Imagínate, no sé, que yo te diga, ¿te acuerdas cómo fue tu boda y lo bien que te sentiste? ¿Cómo crees que va a brillar tu cara cuando te acuerdas de tu boda? Te vas a sentir feliz, etcétera, ¿cierto? Entonces esa luz va a salir. Pero cuando el cliente no te está haciendo caso porque no has hecho rapport, no estás igualando el sistema, etcétera, entonces te va a responder de una manera superficial y no verás ninguna emoción en su rostro. Entonces, si no ves a la persona, digamos, brillando de emoción cuando le estás pidiendo que recuerde algo que realmente es emocionante, entonces simplemente tienes que cambiar tu comportamiento y probar algo diferente. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Dice, el truco es que necesitas aprender a ser congruente con lo que estás vendiendo y cómo te sientes. Esto es cuando las palabras y el comportamiento se combinan en el mismo momento en el tiempo. Cuando le pides a alguien que piense en una ocasión, debe salirte por los poros. Tú también realmente quieres ver a la persona con confianza, con las emociones, ¿cierto? No puedes decir, bueno, no, bueno, piensa en una vez en que te sientes realmente emocionado. ¿Verdad? No puedes hacer, sino como le dirías, a ver, cuéntame, Mao, un poco para conocernos. ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo pero que te sentiste súper emocionado? Porque veo que hace tiempo quieres comprar una casa, según me cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo? ¿Te das cuenta? Entonces tú realmente quieres saber del cliente. Luego también habla de los anclajes kinestésicos. Básicamente los anclajes kinestésicos quiere decir que es, por ejemplo, si yo estoy induciendo a mi cliente a un estado emocional positivo y yo constantemente lo estoy de cierta manera tocando, en cierta parte de su cuerpo de manera repetitiva, yo lo que estoy haciendo es anclar el estado emocional en mi cliente. De tal manera que cuando llegue el cierre de ventas, yo voy a volver a activar el anclaje para volver a inducir inconscientemente el estado emocional de mi cliente y así poder cerrar la venta. Ayudarlo a comprar lo que realmente quiere comprar hace tiempo. Ayudarlo a decidir lo que ya estaba pensando decidir hace tiempo. Y ahorrarle todo el estrés y dolor de cabeza de lo que es estar buscando opciones. Bien, porque nunca son opciones, muchas veces inseguridad de tomar una opción. Entonces puedes utilizar los anclajes kinestésicos. Así que no me digas que tú no tocas a las personas y que te parece algo nuevo, porque todos estamos tocando a las personas todo el tiempo. Es solo que lo haces sin saber que lo haces. El truco es hacerlo en el momento preciso, que la persona está en el pico de emoción. ¿Y cómo saber que la persona está en el pico de emoción? Bueno, acá tenemos una gráfica, ¿bien? Tenemos una gráfica acá, donde básicamente acá está el estado emocional del cliente. Nos vemos acá dos rayas. Esta y la otra. Esta y esta, ¿no? Estas dos. Estas dos, básicamente, vamos a ponerlo así. Estas dos, ahí está así. Estas dos rayas básicamente quiere decir que aquí está el pico del estado emocional del cliente. Tú tienes que anclar al cliente no cuando recién está pensando en lo que le preguntaste, sino cuando ya lo ves sonriendo y en la emoción. Aquí es cuando tú recién tocas al cliente. ¿Me dejo entender? Aquí es cuando recién tocas a tu cliente de coaching para anclarle cuando te estaba contando una buena historia personal. ¿Me dejo entender? Ahí es cuando recién toca. Entonces, eso es un anclaje. Saber cuándo anclar o cuándo alguien te está anclando es súper importante. Porque siempre lo hacemos. Bueno, acá reafirma lo que les comentaba, ¿no? De que las personas entienden las palabras a la misma velocidad que las hablan. Ojo con eso, ¿ah? A la misma velocidad que las hablan. Si tú hablas lento y te toca un cliente rápido, más vale que sepas hablar rápido. Habilidades básicas del rapport es que yo quiero que precisamente abras tus oídos y hables y escuches el patrón de entonación del cliente. Escucha los predicados contrarios que utilizan en su lenguaje. ¿Utilizan muchas palabras de imágenes o muchas palabras de sentimientos?
o muchas palabras de sonidos. Porque tú sabes, es toda la oración la que cuenta. Ojo, es toda la oración que el cliente te dice la que cuenta. En PNL, cuando hacemos la intervención terapéutica, nosotros escribimos todo lo que el cliente dice, porque en toda la estructura de, cómo de cómo se representa el problema, en cada una de las palabras es donde está el problema. Entonces, siempre tomar en cuenta eso. Luego también en este capítulo habla de lo importante que es tener ya un backup de objeciones. Que ya, digamos, las objeciones en tu rubro siempre son las mismas. Entonces, si siempre son las mismas, ¿por qué no hacer como un protocolo de tal manera que siempre puedas resolver esas objeciones en cualquier momento? Tengas una historia, una metáfora, tengas un contraargumento, tengas un refrán, tengas algo para responder a esa objeción. Así que aquí en este seminario te pide que hagas una lista de objeciones. Si tienes un negocio, te recomiendo que lo hagas. Dice, si los clientes obtienen un producto que les dará servicio, el que pueden pagar, estarán genuinamente satisfechos. Porque si le vendes a la gente cosas que no pueden pagar, se enojarán contigo con el tiempo. Te culparán de ello. Así que si los haces tomar buenas decisiones, siempre estarás mejor. Ahora, yo me voy a lo grande. Tú sabes, porque las cosas que vendí algunas veces fueron muy caras. Si son muy caras y las personas no pueden pagarlo, realmente en su mundo iré a su interior y cambiaré su sistema de creencias acerca de lo que es su mundo y acerca de cuánto dinero pueden pagar. Porque muchas personas, ya que viene la parte terapéutica, pues, muchas personas creen que no podrían pagar ese lujo, esa casa, ese departamento, ese dúplex. Creen. No es cierto. No es cierto. Entonces aquí lo que Richard Bandler dice, ¿no? Yo lo que voy a hacer es entrar en su mundo interior, cambiar su sistema de creencias acerca de ese mundo y acerca de cuánto dinero pueden ganar. ¿Cuántos de ustedes compraron algo alguna vez en su vida que era más caro de lo que pensaban? Como una casa, de modo que tuvieron que aumentar sus ingresos. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Muchas veces, ¿verdad? Hemos comprado más de lo que teníamos presupuestado y luego hemos resuelto y lo hemos hecho bien, ¿cierto? Incluso eso que compramos y cuando lo resolvimos nos puso tan incómodos que nos hizo ganar más dinero de lo que creíamos, ¿cierto? Entonces es importante que también creas en tu cliente, ¿no? Acá, por ejemplo, dice Richard Bandler que siempre pruebes con cosas nuevas. Por ejemplo, las personas a veces cuando van a la concesionaria nos dicen, hola, hola, ¿estás buscando un carro? ¿No? Digamos, un patrón de conversación muy ya demasiado cliché, ¿no? Y aquí te invita a que pruebes con algo nuevo, como que entres a la conversación con tu cliente de una manera más original. Solamente para ver si puedes hacerte tú más feliz, porque también es más divertido cuando cierras y estás probando opciones. Hay más creatividad. ¿Quieres ser más feliz? No son esas preguntas retóricas maravillosas, son preguntas retóricas. Me encantan esas cosas, dice Richard. Hemos conocido gente que dice, no, no, yo no quiero ser más feliz. Él dice, yo no. Yo nunca he conocido a alguien que no quiere ser más feliz. Entonces, ¿qué pasaría si tú le preguntas a alguien, ¿quieres ser más feliz? Le estaría sacando un sí automático, ¿no? Fui feliz el año pasado y mira lo que pasó. No más felicidad para mí, ¿no? Eso nunca ha pasado. Nunca obtienes eso, ¿no? Ni una vez se puede obtener esa respuesta. Entonces, hacer preguntas retóricas también te puede ayudar a comenzar a instalar el patrón del sí. ¿Te quieres sentir bien? ¿Qué me responderían ustedes? Sí. O me podrías decir que no. ¿Te quieres sentir bien? Y los clientes dicen, claro. Bien, entonces echemos un vistazo a esto. Bien, entonces veamos el departamento. Bien, entonces veamos el carro. Puedes hacer a la gente más segura de una mala decisión. Ellos dirán, bueno, sé que fue una equivocación. Siento que fue una equivocación. La imagen está en un lugar y puedes tomar la imagen y hacerla más grande y subirla y acercarle. Y ellos dirán, quizás fue lo correcto. Que aquí lo que dice es que, digamos que cerraste una venta y el cliente siente como que no fue el mejor cierre de ventas, ¿no? Pero digamos que el cliente piensa que no fue la mejor venta porque la imagen de esa venta está en un lugar específico donde están sus malas decisiones. Entonces lo que te dice Richard Bandler es que tú no quieres eso en el cliente. Tú no quieres que el cliente compre algo y lo guarde en la memoria de las malas decisiones. Tú quieres asegurarte de dónde el cliente guarda la toma de las mejores decisiones para que ahí esté tu producto o servicio, para que así el cliente se sienta agradecido contigo. Entonces ahí, cuando ya tienes eso, puedes hacer la imagen más grande, los sonidos más fuertes, etc. Luego vamos al capítulo número 4. Aquí vienen las objeciones y el mapeo mental, ¿no? Básicamente la elicitación precisa. Acá nos dice que las objeciones no son son señales, perdón, y no son obstáculos. Una objeción no es un problema, es información. ¿Qué mejor que una objeción? ¿Qué significa una objeción? Que llegaste al momento de cierre. Cuando alguien dice lo voy a pensar,
No está diciendo que no, está diciendo necesito más seguridad emocional. Y durante toda mi vida he creído que mi seguridad se trata de pensar las cosas. Pero tú como ya sabes y eres ser humano, sabes que mientras más piensas las cosas, más las postergas, ¿cierto? Entonces, tienes que apelar a eso. Si alguien duda, no respondas con lógica, responde con una visión. En vez de, te conviene porque, mejor di, imagina cómo se sentiría tener este problema resuelto. Imagínate cómo sería haber resolvido cuál es la casa que te quieres comprar. ¿Cómo te sentirías? Entonces, ¿para qué? Para que reencuadres y guíes a tu cliente. Así que te pregunto, para las personas que están aquí en TikTok o en YouTube, ¿cuál es la objeción más común que escuchas? ¿Cuál es la que siempre te repiten? Escríbela y busca cómo sacarle la vuelta a la tortilla. Así que no vendas por convencer, vende para poder guiar decisiones, decisiones acertadas. Cuando entiendes el mapa mental, la venta se convierte más en una coreografía. Gracias, Piero, por los capibaras. Gracias. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Entonces, con este capítulo 4. Acá también habla del metamodelo. El metamodelo básicamente es un modelo para poder entender lo que hay detrás de el proceso mental del cliente. Básicamente en su mente. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué hay detrás de su modelo del mundo? De lo que cree que es posible. Y para eso utilizamos el metamodelo. Y aquí Richard Bandler, en el rubro de ventas, dice, enfatiza mucho en cuáles son los operadores modales que utiliza tu cliente. Por ejemplo, si tu cliente te repite palabras como por ejemplo, anota, por ejemplo, dice, un cliente diga, no, me gustaría tomarme el día libre el lunes. El operador modal es me gustaría. Por ejemplo, quiero tomarme el día libre el lunes. El operador modal es quiero. Nota la diferencia, son solo palabras. Pero ¿qué pasaría si dijeras necesito tomarme el día libre el lunes? Nota cómo cambia la intensidad emocional por el patrón o el operador modal. Necesito tomarme el día libre el lunes. Otro operador modal. Tengo que tomarme el día libre el lunes. Es que tengo que consultarlo con mi esposa. Operador modal. Debo tomarme el día libre. Me tomaré, bueno, debo, puedo, me tomaré el día libre el lunes. Ahora nota las diferencias entre una y otra, cuando cambias solamente una palabra o dos. Ahora, aquí está lo todavía más interesante. ¿Qué pasaría si dijeras, voy a tomar la decisión el lunes? O voy a tomarme el día libre el lunes. Cuando dices voy a, incluso el mismo operador modal te genera movimiento, ¿cierto? Entonces los operadores modales también es algo que tienes que estar escuchando. ¿En qué operador modal está la objeción del cliente y en qué operador modal está la necesidad del cliente? Por lo que está buscando la casa. ¿Es porque le gusta la casa? ¿Es porque la desea? ¿Es porque la quiere? ¿Porque la necesita? ¿Porque la tiene o le gustaría tenerla? ¿Es porque piensa que debería? ¿Es porque puede? ¿Es porque va a? ¿Dónde está el patrón, el operador modal? Entonces, eso tienes que también calibrar en tu lenguaje. Luego también habla de que parafrasear lo que el cliente te dice es una manera retorcida para intentar que otra persona sepa que crees que entendiste lo suficiente de lo que está diciendo y que realmente puedes ayudarlos. Como ustedes saben, los que hemos sido entrenados en PNL, sabemos que lo peor que puedes hacer es parafrasear lo que dice tu cliente. Porque pierdes mucha información. Siempre tienes que procesar la información en las mismas palabras, predicados y operadores modales que tu cliente. Tienes que repetir lo mismo, no tienes que cambiarlo y parafrasearlo. Porque cuando lo cambias y lo parafraseas, activas otras redes neuronales que no son las que tu cliente está activando para pensar en comprar el producto o servicio. Entonces, como no son las que activan eso, te lo estás llevando por otro lado. Entonces, nunca vas a cerrar por ahí. Esta no es la mejor manera de construir respuestas de sí, parafrasear. Si quieres construir respuestas de tipo casi o de tipo podría ser, entonces está bien que parafrasees. Pero nosotros queremos construir el sí. Recuerda, tú tienes que instalar el sí. Entonces, ¿para qué acercarse a la resistencia siquiera? O sea, que tu cliente vaya a decir, no, no, eso no es lo que te dije. No tiene sentido eso, ¿cierto? Entonces, parafrasear no es algo que haces todo el tiempo. Tú tienes que decir las mismas palabras que tu cliente para demostrar que realmente lo estás entendiendo. No tienes que repetir todo lo que te dice, solo las respuestas que saben que son valiosas para ellos. Operadores modales, valores, creencias, predicados específicos que repita constantemente. Acá dice, ¿cuántas veces has ido a comprar algo con un precio específico en mente y gastaste más por el artículo de lo que tenías de presupuesto? Otros 10 o 15 mil en una casa u otros 3 o 4 mil por un automóvil. ¿Por qué aumentaste el ticket? ¿Por la transacción? O sea, ¿por qué ibas a gastar más?
o por el vendedor y lo que te dijo? ¿Por qué compraste? ¿Por qué aumentaste más el ticket de lo que pensabas gastar? Por el vendedor muchas veces. Usualmente, cuando tenemos una conversación, pasamos por estas dos cosas: estructura de superficie y estructura profunda. ¿Bien? Pasamos siempre de estructura de superficie a estructura profunda. Quiere decir, lo que el cliente me dice versus realmente el motivo por el que lo quiere. Entonces, tú no quieres tener conversaciones superficiales o no quieres resolver objeciones superficiales. Tú siempre quieres obtener la estructura profunda. Eso es lo que tú tienes que estar constantemente. ¿Y cómo puedo encontrar la estructura profunda? Bueno, tienes que venir a la certificación de PNL y dominar el metamodelo, dominarlo por completo. Y eso requiere un poco de tiempo, requiere entrenamiento, lo puedes dominar. Bueno, también dice, ¿no? Que entre más difícil es venderle algo a alguien, es más divertido. Porque si vas y ellos dicen, quiero eso, y se lo das, entonces es algo aburrido. Le quita el juego. Entre más tercos puedan ser, más necio tú puedes ser. Esa es una creencia que tienen el 90% de las personas que siempre están cerrando. Una de las tres ideas que dice Richard que observó del análisis de la mentalidad de grandes vendedores, o sea, las creencias que tenían, una de ellas que deberías estar instalándote constantemente es que los retos son divertidos. Richard Bandler entrevistó a muchos vendedores de muchos lugares y se dieron cuenta que los que siempre cerraban, por lo menos el 97% de las veces, siempre pensaban que los retos eran divertidos. Pensaban que puedes venderle a cualquiera o convencer a cualquiera de cualquier cosa. Tienen esa generalización, como decir, yo puedo hacerlo todo. Tienen esa hiperconfianza, ¿no? Creen en eso. Ahora, no importa que no sea cierto, pero si tienes esa creencia, significa que lo harás con cada fibra de tu músculo y de tu alma, porque estás totalmente convencido de que puedes. Y como estás convencido de que puedes, comienzas a ser más creativo. Luego dicen, ¿no? Aquí hay una para ti. Trabajo de hipnosis oficial, como si hubiera otro tipo de trance que aquellos en los que ya están de todas maneras, ¿no? Tenemos que saber que todas las personas siempre están pasando por procesos de trance. Quiero decir, piénsalo. El asunto acerca del trance es que es solo acerca de estados alterados, el tema de la hipnosis. O sea, la hipnosis y el trance y todos los tabús que existen, en realidad estamos hablando simplemente de estados alterados, quiere decir diferentes estados emocionales por los que puede pasar una persona. Lo cual significa un estado diferente del que estás junto antes que este. Así que es solo cuestión de saber en el trance de quién estás, dónde y cuándo. Pero cuando puedes generar patrones de lenguaje con más elegancia, entonces puedes generar más de lo que pensaste que era posible. Tus sentidos son más agudos, más afilados, y verás y oirás cosas que ni siquiera sabías que habían estado ahí todo el tiempo. Por ejemplo, las ambigüedades fonológicas, que es algo que también podrías investigar de tu rubro. ¿Cuáles son las ambigüedades fonológicas que existen? Por ejemplo, hablar de casa. Casa puede ser casa de la casita o puede ser casa con Z, ¿cierto? Esa es una ambigüedad. Hay ambigüedades fonológicas también que podrías utilizar, como cierre de ventas o cierre del cierre de tu pantalón o del cierre de tu chaqueta. Ay, me encanta cómo funciona este cierre. Por suerte yo siempre lo estoy cerrando. También tienes que darte cuenta de las ambigüedades sintácticas y de puntuación. También habla mucho que los vendedores tienen que también desarrollar un buen sentido del humor, porque eso permite la creación de la creatividad. Tener ambigüedades fonológicas divertidas y escríbelas. Escríbelas todas las ambigüedades fonológicas que puedan existir para que te puedan servir en un argumento de ventas. Porque muchas veces las ambigüedades fonológicas dan mucha risa en realidad. Y puedes utilizarla para sacar una sonrisa al cliente y así inducir un estado de diversión, que es buenazo, ¿verdad? Cuando tienes un vendedor que como que de cierta manera tiene un poco de chacota, ¿no? O juega con las palabras. Hace más divertida la venta. Usa un buen ritmo de entonación, ten una actitud divertida al momento de cerrar, un amplio rango de inflexión vocal, sutilmente, y recuerda que no se trata de tener labia. Eso es fácil. La persuasión es acerca de ayudar a la gente a tomar la decisión correcta. No es palabrear, es calibrar y observar las emociones que está sintiendo tu cliente cuando está hablando de producto o servicio. Si tu cliente no siente emociones positivas, no vas a vender nada. Entonces tienes que calibrar si realmente es lo que el cliente está buscando, ¿no? Acá también habla lo importante que son los predicados de tiempo. No le mismo decir, es que yo podría comprarlo, a decir, yo puedo comprarlo. O yo pude haberlo comprado.
¿cierto? O sea, los tiempos en los que la persona habla, pasado, presente, futuro, también son muy importantes. Luego también, bueno, esto se puede profundizar más, ¿no? Y dice, la fórmula es realmente fácil. Escribe la información que quieres de la persona y luego pídesela en forma de pregunta. Y aquí soltamos otro patrón poderoso. Y es, me pregunto, ¿qué pasaría si es un buen patrón para inducir una pregunta? Me pregunto, ¿qué tan difícil podría ser comprar esta casa? Me pregunto, ¿cuántas casas más verificarás para realmente darte cuenta de que esta es realmente la que quieres? Me pregunto es una muy buena manera de inducir una pregunta de manera inocente, ¿no? Hazlo fácil y hazlo poderoso. Cuando elicitas esta información, también escucha y observa qué sucede con sus predicados temporales y su relatividad con el espacio. ¿Qué está en el presente para tu cliente? ¿Qué está para él en el futuro? ¿Y qué tan lejos el cliente se proyecta en el futuro, ¿no? ¿Qué tan cerca de ahora mismo, ¿no? ¿Cuándo vas a tomar la decisión, ¿no? ¿Cuándo? Sabemos que tenemos que preguntarle al cliente siempre, ¿no? ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Mira, yo le estaría tomando probablemente en unos 3 meses. ¿Y qué es lo que necesita? Mira, yo le estaría tomando futuro, ¿cierto? Pero yo quiero que el cliente compre ahorita. Yo no quiero futuro. Y digo, bien, pero ¿cuándo tomarás esa decisión ahora? ¿O cuándo estarías tomando esa decisión ahora? ¿No? Buscaría cambiarle el tiempo a esa objeción, al momento de ahora. Luego te dice, la respuesta seguramente es no. Porque la mayoría de nosotros no hemos pasado el tiempo suficiente haciendo lo que podría ser un acondicionamiento mental ridículo. Sin embargo, cada neurona dentro de ti, cada fibra de tu cuerpo, cada célula es afectada por tu actitud. Entonces dice, hay muchos vendedores que no están haciendo su acondicionamiento mental, cosa que también hoy día hablé con esta gente inmobiliaria, ¿no? Que le dije, lo que pasa es que tú no estás haciendo algo para mantenerte en un estado emocional arriba para poder hacer todo lo que tienes que hacer, porque tienes que llamar a un montón de personas, tienes que resolver objeciones. Para hacer todo eso vas a requerir un gran estado emocional y tú no vas a esperar levantarte en la mañana y decir, hoy sí, hoy día sí voy a sentirme de puta madre, ¿verdad? Tú no vas a hacer eso no pasa a nadie. Suena la alarma y todos queremos seguir durmiendo, hace frío, queremos postergar, ¿cierto? Eso es lo automático. Sin embargo, acá dice que si tú no comienzas a construir ciertos hábitos que te mantengan en ese estado emocional y no entrenas y acondicionas tu cuerpo para que siempre esté en este estado cerrador, vamos a ponerlo así, estado cerrador, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo piensas seguir cerrando? ¿Vas a dejárselo al día? ¿A tu estado de ánimo? ¿Al clima? ¿Al mes? ¿A la fecha festiva? ¿A qué le vas a echar la culpa? Échate la culpa a ti por no estar creando acondicionamientos para que te mantengas en ese estado de creatividad, diversión y congruencia. Habla que lo más importante en un cierre de ventas y en cualquier cosa siempre es ganar o ganar. Es que el cerebro tiende a ahorrar energía. Así es, tiende a ahorrar energía. Sin embargo, cuando una persona no tiene estos hábitos de acondicionamiento, entonces digamos se levanta como se levanta, con el estado de ánimo con el que se levanta, ¿qué es lo que pasa? Que los mismos pensamientos que tienen del día a día, estrés, responsabilidades, abruman su cabeza. Y como abruman tu cabeza, tarde o temprano lo van a hacer porque no le da solución, entonces eso en vez de darte más energía, te quita energía. Entonces tú te levantas y pasan 3 horas que te levantaste y ya tienes sueño de nuevo, ¿no? Entonces la mejor manera para realmente tener energía es comenzar a tomar decisiones, comenzar a hacer, a condicionarte y todo ello, ¿no? Entonces el truco es siempre estar en un ganar-ganar. Y recuerda siempre usar una buena tonalidad, porque así todo será mucho más fácil. Ah, ya, bueno, acaba lo interesante, ¿no? Dice, aunque es hacer la cama, ya habría una tarea cumplida. Así es, así es, así es. Aunque sea atender la cama, ¿no? Aunque sea, es cierto, es cierto, es cierto. Comienzas por ahí, en realidad, sí, sí, taqui, taqui. En realidad, por ahí comienzas. Comienzas así, teniendo tu checklist de tareas diarias y diciendo, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Así es, pequeñas cositas te pueden dar dopamina como para que te sientas bien. Un jugo de naranja, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena hidratación, tomar un buen café que te guste mucho, entrenar, todo aquello, suma. Así es, taqui taqui, suma. Y mientras sume, vale. Que a veces también queremos hacer cosas súper complejas, ¿no? Tareas súper difíciles que, no sé, toma demasiado tiempo, ¿no? A veces hasta lo más fácil como ordenar tu cama, terminar de lavar tu ropa, ¿no? Y cosas tan sencillas como esas pueden ser el inicio de un buen estado emocional. Y de ahí puedes hacer cada vez las cosas más complejas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Acá dice, recientemente decidí que quería comprar un vehículo con tracción de 4 ruedas. Así que lo que hice fue
en mi ignorante forma de hacer las cosas, ir y rentar cada uno por una semana hasta que decidí cuál me gustaba. Fui a la agencia y esta es una línea de entrada inusual, en, inusual. Entré por la puerta, miré el que yo quería, el auto que quería, y el vendedor se me acercó y dijo, disculpe, ¿qué hace aquí? Lo miré y dije, quiero tu empleo. Y dijo, ¿qué? Y yo dije, ¿dónde está tu jefe? Y él dijo, bueno, está allá, del otro lado de la ventana. Yo dije, espera aquí. Y entré y después su jefe salió y lo despidió. Un tipo listo, porque su idea de atraer la atención, recuerden lo más importante, era encabronándote. Ponte a pensar, si eres una persona que va a comprar algo y un cliente te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estado emocional te podría estar induciendo? Ponte a pensar. Ahora, imagínate el tono de voz con el que lo dijo. Puede haberle dicho, ¿qué haces aquí? Con un tono de voz como desagradable. Entonces, ¿qué clase de estado emocional ha inducido en el cliente? Enojo. Entonces, Richard Bandler, en vez de hablar con ese vendedor, simplemente dice, lo que tú haces es vender a través del enojo. Genial estrategia, para que nadie te compre. ¿Me dejo entender? Porque sirve para vender hay que llamar la atención, ¿no? Ahora, no recomiendo que esa sea la forma en la que lo hagas. Porque cuando enfadas a las personas, eso lo asocias contigo. O sea, el cliente va a asociar el enfado a tu rostro. Así que no funciona bien. Sin embargo, si los pones furiosos y apuntas en una dirección correcta, puede ser de utilidad. Porque acá Richard en esta parte dice, ¿no? Él se había comprado un carro, ¿ya? Y el carro lo chocaron y cuando chocaron el carro se quedó como un acordeón. Entonces, cuando las personas iban a la concesionaria a comprar los carros a Richard, Richard había comprado un carro porque ese carro era de la competencia. Entonces, lo que Richard decía es que le decía a los clientes que la competencia quería matar a sus hijos. Y decía, ¿por qué? Porque ese carro no tiene seguridad. Y como no tiene seguridad, presuponía que quiere matar a tus hijos. Y los clientes se enojaban. ¿Y qué hacía Richard? Hacía que los clientes enojados miren por la ventana a la otra concesionaria. Entonces, los otros de la otra concesionaria no sabían por qué los clientes pasaban por la avenida de él y iban sacándole el dedo medio, iban insultando a la concesionaria, ¿no? Entonces, el jefe de esa concesionaria fue donde Richard y le dijo, no sé qué están diciendo los clientes, ¿no? Pero nos odian. ¿Por qué les estás mintiendo? Y él le dijo, yo no le estoy mintiendo. Yo una vez compré un carro como el de ustedes. ¿Y qué pasó cuando compré ese carro? Simplemente cuando me chocaron, se destruyó por completo. Y esa es la seguridad que ustedes tienen. Póngase a pensar. Miren qué buena metáfora de su propia experiencia. Por eso que lo que te pasa a ti en tu vida real te puede servir para contárselo a tu cliente como una manera de resolver las objeciones. Entonces esa es la manera como Richard resolvía, ¿no? Claro, dice, ¿no? Y yo dije, la verdad, tú estabas tratando de matar a sus hijos. Y él dijo, yo no traté de matar a ningún hijo de nadie. Y Richard dijo, tú vendes esos autos plegables, ¿no es verdad? ¿No? Y le ganaba la argumentación de esa manera, ¿no? A la gente le gusta ser influenciada. Y si lo hacen bien, se sienten bien, ¿verdad? Ahora, si lo hacen mal, se siente como una mierda, ¿cierto? Bueno, luego habla de una técnica de interrupción de patrón, que es una técnica hipnótica. No la explica mucho, así que no la vamos a hablar ahora. Eso más lo veremos para la certificación. Es la interrupción de patrón para el saludo, ¿no? Luego veremos eso. Es más hipnótico, es más hipnosis. Sigamos con la parte de ventas, para que se lleven herramientas prácticas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Luego también, acá también dice algo, ¿no? Por ejemplo, cuando ya has hecho un buen rapport con tu cliente, ¿cómo puedes probar el rapport? También puedes probarlo haciendo una respiración profunda. Cuando hables con alguien, procura hacer, procura hacer eso. Cuando estés en una negociación y sientas que el cliente confía en ti. Si el cliente también respira profundo, porque lo va a hacer, porque eso es inducido, entonces ya puedes ir pasando al cierre, ¿no? Ah, ya, luego también habla de que acá la técnica típica del café. Por ejemplo, dice, ¿no? A veces los vendedores se van con su café mientras están haciendo la llamada telefónica. Y Richard dice, no es bonito estar en una llamada telefónica y escuchar a alguien hacer glu 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 o escuchar que alguien hace pausas innecesarias. No es agradable. Entonces dice, si vas a hacer una llamada, no estés tomando agua o comiendo algo. Ah, Taki Taki dices, ¿sería como una especie de efecto espejo? Así es. Cuando hacemos el rapport, lo que hacemos es una especie de espejo.
para igualar a la persona primero en su lenguaje no verbal, luego lo igualamos en sus predicados, en sus palabras, en sus operadores modales, y una vez que ya hacemos todo eso es para generar confianza, para que el cliente sienta que estamos de su lado, somos de su clan, vamos a ponerlo así. También hablamos en el mismo tono de voz del cliente. Entonces, si mi cliente habla lento, yo también procuro hablar lento. Si habla bajo, yo hablo bajo. Si habla alto, yo hablo alto, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes eso, es más fácil poder influenciar a la persona para tener un cierre, ganar, ganar. Por ejemplo, como esto, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de la entonación, ¿no? Acá la entonación, en este caso de pregunta, ¿cómo hago una pregunta? Terminando hacia arriba. Y me pregunto, ¿en cuánto tiempo te darás cuenta que aquí es donde quiere vivir tu familia? Pregunta. Si es afirmación, lo decimos plano. Yo sé que esto es lo que tú quieres. Plano. Si queremos dar una orden, lo hacemos hacia abajo, o sea, lo cortamos, ¿cierto? ¿Cómo? Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Bueno, acá Richard Banner justamente habla de da énfasis nuevamente a lo que es la reingeniería inversa, ¿no? O sea, comenzar por el final. Y él dice, usualmente los vendedores se acercan y dicen, ¿te puedo ayudar? Pero eso dice, no, mejor invéntate algo mejor. Richard decía, yo generalmente le pregunto, ¿cómo van a pagar? O sea, apenas llegan el cliente, ¿cómo vas a pagar? Tú sabes, me acerco y digo, ¿tienes una Mastercard? Y ellos dicen, ¿qué? Y yo digo, déjame ver, ¿tienes una Mastercard, Visa, American Express o vas a pagar en efectivo? Y todos me miran y dicen, ¿para qué? Y yo digo, por la oportunidad de tu vida. ¿Quisieras perder la oportunidad de tu vida? Pregunta retórica. El cliente dice, no. Bueno, ¿en serio? Tú ya le dices eso. ¿En serio? Cuando empecé a hacer esto, acostumbraba de hecho a venderles porque porquerías que no necesitaban. Solo entraba en mi closet y decía, sí, bueno, acá dice que vendió a su hijo a una persona que luego se lo devolvió, ¿no? Entonces digamos que Richard Bandler comenzó a probar este patrón de comenzar por el final y luego al inicio con su ropa, se fue a concesionarias que no lo llamaron, sino simplemente se paraba ahí o se iba a centros comerciales y vendía por el vendedor y los vendedores iban y le decían, ¿qué carajo estás haciendo, no? Porque estas que venden la ropa, ponte, ¿no? Y él decía, solo te estoy ayudando, ¿no? Y los vendedores decían, pero no necesitamos tu ayuda, ¿no? Y él simplemente se iba, ¿no? Pero digamos que siempre buscaba vender por otras personas, como que se paraba y vendía por ellos, ¿no? Para poner a prueba sus técnicas de cierre y pulirse en eso. Bueno, también habla algunas palabras que por ahí que utiliza, que es, por ejemplo, la palabra impecable o deslumbrante, ¿no? Por ejemplo, si le queremos presentarle en una casa, puedes ver la casa. Eso no genera ninguna emoción, ¿verdad? Pero si yo digo, deslúmbrate por un minuto en esta casa. E imagínate todo lo que podrías vivir aquí y lo bien que te vas a sentir. Es muy diferente, ¿ah? Veamos la casa. Entonces tú quieres sofisticar tu lenguaje también y utilizar palabras, digamos, palabras con más fuerza, ¿ok? Como deslumbrante, impecable, suntuoso, para que ellos se empapen de palabras más grandes, ¿no? Es lo bueno de leer también. Otra palabra que te dice que puedes aprender es la palabra ahora. Recuerda que me pregunto, ¿cuál es la ocasión que tienes ahora antes de comprar el servicio o el producto? Dime ahora, ¿qué específicamente te detiene de de que esta casa sea totalmente tuya y realmente te deslumbres todos los días? Y también dice, ¿no? Recuerda, si te encuentras empezando a estar nervioso durante la venta, no estás en un buen estado. Así que es mejor que cambies tu comportamiento. Hay vendedores que a veces tienen algunas creencias limitantes, emociones, a veces no es un nervio normal, no es un nerviosismo normal, ¿no? Sino ya un nerviosismo desbordante, ¿no? Si te pasa eso, bueno, puedes acudir a un coach y te ayude. Si sabe, bueno, un coach con PNL te va a ayudar rapidísimo, ¿no? Un coach va a tomar tiempo, pero un coach con PNL te vas así al toque ayudar con ese nerviosismo. Entonces, PNL no es una cosa que usas, sino que es un medio para que aprendas cómo manejar tu propio cerebro, para que puedas guiarlo. Bueno, acá por ejemplo habla de que tú puedes también inducir estados emocionales negativos también, ¿no? Por ejemplo, el estado emocional de asco. Por ejemplo, mira, voy a compararlo. Ay, no. ¿Me entiendes? Ay, no, qué asco. ¿En serio vas a compararlo? ¿En serio vas a hacer el proceso de una persona insegura? No, yo pensé que tú eras un empresario de éxito, que sabe que las decisiones se toman de 3 a 5 segundos. ¿En serio vas a hacer lo que hace un empresario inseguro? ¡Iu! No, no bajes tu aura. Dime lo que necesitas saber. ¿Ok? Tú también puedes hacer eso, a una objeción. Puedes responder con asco, ¿no? Uy, no. No, no me digas que tengo que hablar con mi esposa. Ay, no me digas que tú eres ese tipo de hombre. ¿Ves? Puedes inducir el estado. Entonces tú quieres inducir a las objeciones un estado de asco a veces.
Eso sería como, eso se llama instalar la aversión. Ah, ya, luego también habla de los clientes que hacen todo a la contraria, ¿ok? Digamos que clientes que cuando le dices que sí, te dicen que no, y cuando le dices que no, te dicen que sí. Si tienes clientes como eso, entonces tú le puedes decir, tú deberías desafiar, o sea, tienes que entender ese patrón al toque, ¿ah? Entonces tú le puedes decir, tú no puedes comprar este auto. ¿Y qué te van a decir los clientes? Sí lo quiero. Funciona así en automático. Y eso te va a ayudar a darle la vuelta a cualquier cosa. A ver, luego nos dan un caso de un cliente. Dice, para más o menos analizar los operadores modales como lo harías tú. Dice, Charlie los saluda. Realmente les gusta la de junto, ¿verdad? Charlie tiene su atención y quiere mantenerlos dentro de lo que él considera que ya es un buen estado. Él, sí, hemos estado viendo, tú sabes, y vimos tu compañía aquí, así que pensamos que nos detendríamos a ver. Charlie empieza a igualar la respiración del cliente a su ritmo y también se da cuenta que su pregunta no es contestada directamente, pero ambos sonríen otra vez, como cuando estaban al lado. Charlie dice, bueno, me pregunto exactamente qué les vendría bien el día de hoy. Es otra manera de decir ahora. Me pregunto, acuérdense, ¿no? Utiliza una pregunta encubierta, me pregunto, y establece un tiempo límite. Me pregunto exactamente qué les vendría bien el día de hoy. Él, realmente tenemos que encontrar una casa nueva pronto, pronto. Nuestro contrato de renta terminó y no queremos quedarnos atorados, extendiéndolo. Estamos listos para esto y queremos sacar el mejor partido de nuestra inversión. Nota los operadores modales aquí. Tenemos que y no queremos, el cual Charlie puede utilizar para construir la propulsión más adelante. Quiere decir presentar el cierre con esas palabras. También nota el queremos y lo que le sigue. Esto es inversión. Y también hay una señal de tiempo, estar listos. El cliente dice, entonces, no, perdón, Charlie, el vendedor, dice, entonces, ¿cómo puedo hacer que ustedes saquen el mejor partido de su inversión? ¿Qué es lo que su nueva casa aquí tiene que tener? Charlie aquí lo que está haciendo es igualar y después utiliza el operador tiene que para elicitar más información relacionada con eso. El cliente dice, bueno, mientras avanzamos queremos estar seguros de que tenemos algo con valor de reventa. También tal vez planeemos simplemente quedarnos aquí cuando aumentemos nuestra propia familia. Así que necesitamos por lo menos 3 recámaras, tal vez 4. Necesitamos 2 baños completos. Queremos una sala grande, una cocina con antecomedor y un sótano. También nos gustaría tener una chimenea y un patio. También sería agradable. Nota la referencia aquí, con las líneas de tiempo en el lenguaje de cliente, la dirección y los operadores modales de posibilidad, la palabra tal vez. Después, empieza a enlazar sus operadores modales que te arrojó el cliente al contenido específico del criterio. Necesitamos, después, queremos, después, nos gustaría. Charlie mapea todo eso cuidadosamente de acuerdo a la forma en la que el cliente lo hace con sus movimientos análogos, quiere decir corporales, vinculados a cada uno de estos. Su esposa dice, y también necesitamos un cuarto de lavado y necesito mucho espacio para armarios. Ya no queremos estar apretados. Nota aquí la adicción del operador modal. Ojo, adicción del operador modal. Hay personas que siempre están repitiendo necesitamos, necesitamos, necesitamos. Vinculado a un contenido más específico del criterio. Charlie también se fija en la información análoga del cliente que está enlazada. También nota que el hombre asienta con la cabeza, aquí en acuerdo con ella. También el no queremos se volverá importante para construir luego la propulsión más adelante. Y así es como constantemente el cliente, digamos, Charlie y el cliente han ido logrando digamos, un rapport y logrando que el cliente compre el producto y se cierre la venta. Bueno, también dice que para poder hacer estas preguntas, ¿no? Preguntarle al cliente, profundizar en todo ello, es necesario de que tú primero te ganes la confianza y tengas la atención del cliente, porque si no el cliente va a sentir como que está en un interrogatorio, ¿no? Y deja de ser algo natural, ¿cierto? Pues primero tienes que ganarte la confianza. Luego también podemos hablar de las generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, que son 3 patrones en cómo el ser humano construye sus creencias. Sin embargo, eso, o sea, reconocer las creencias de tu cliente, vamos a dejarlo a algo para un entrenamiento más formal. ¿Está bien?
porque es algo que deberíamos profundizar bastante, pero ya en este live no nos va a dar el tiempo, ¿bien? Sin embargo, no te pierdas la oportunidad de venir a la triple certificación de programación neurolingüística en la Escuela Internacional de Tigres en Programación Neurolingüística. Si tú realmente quieres ser un elegante, cerrando, conversando, entonces, un excelente orador, una persona que entiende lo que habla y puede transmitir su mensaje a cualquier tipo de mente y quieres tener una maestría en eso, entonces ya sabes dónde entrenarte. Recuerda que la certificación es solamente para 10 personas, es para un grupo VIP. No hacemos certificaciones de 50, 100 ni 200. Hacemos para un grupo privado de empresarios que pueden ver las oportunidades en esto. Hay personas de mis clientes que han abierto nuevos locales, han abierto oficinas increíblemente grandes. Pasar personas de tener una oficina pequeña a tener una oficina de 4 pisos. O sea, es increíble lo que tú puedes hacer cuando confías en ti mismo. En este siguiente capítulo habla acerca de las objeciones y cómo poder revertirlas, que es básicamente cuestionando las generalizaciones, las distorsiones y las eliminaciones. Pero es algo ya más avanzado, como les digo, porque para poder cuestionarlas tenemos que entrar a lo que es el metamodelo. El metamodelo te lo explico de una manera rápida, ¿ok? Básicamente el metamodelo son, vamos a ponerlo, un bagaje de preguntas, de estructuras de preguntas que puedes hacer para, digamos, para comenzar a preguntar algo. Por ejemplo, preguntas que comiencen con el qué, preguntas que comiencen con el cómo, preguntas que comiencen con el cuál, con el dónde, con el cuántos, con el comparado con qué o con quién, con el qué pasaría si, etcétera, etcétera. Cuando comienzas a utilizar, a hacer preguntas con estos patrones, digamos que tienes más control del tipo de respuesta que quieres del cliente. Muchas personas no saben cómo estructurar buenas preguntas y ahí está el problema. Para que aprendas a estructurar buenas preguntas que tengan la capacidad, ojo, de romper una creencia de un cliente que, digamos, no le ha permitido tomar la decisión de mudarse hace como 10 años, es mejor que tengas herramientas como PNL, ¿no? A ese nivel, ¿ok? A ese nivel. Hay personas que atascan sus decisiones no porque no tengan el dinero, sino porque tienen inseguridad, miedos. Es un tema más emocional o un tema más de programación, de que sienten que aún no es el momento correcto. Entonces tú le podrías preguntar, ¿y cuándo específicamente fue la última vez que sentiste que era el momento correcto? Y el cliente te dice, bueno, la verdad, tigre, es que hace tiempo que no sé qué comprar. No me compro ni la casa, ni siquiera me estoy comprando un polo. Entonces no se trata de la casa, sino que ya le está pasando en toda su vida. Entonces tú puedes comenzar a rebatir y ahí vendrías a estar haciendo ya un proceso de coaching terapéutico en realidad. Entonces más vale que tengas herramientas como estas, ¿no? Si no vas a terminar agarrando al cliente así, ¿no? Agarrando al cliente del cuello, ¿no? Si no vas a terminar haciendo, renegando y agarrando al cliente así con todo, volando, ¿no? Pensando que no puede resolver las objeciones cuando realmente siempre se pueden obtener. ¿Qué más podemos hacer a ver con esto? ¿Cómo más podemos jugar con nuestra mente para que lograr nuestros objetivos sea divertido y no sea algo tan estresante, ¿no? Luego también habla de lo importante que es felicitar al cliente cuando toma la decisión. De nuevo, el cliente firme y le digas, bien, genial, ya te va a llegar el carro, ya te va a llegar la casa. A decir, hey, felicitaciones, qué emocionante que ya por fin tomaste la decisión. Entonces tú también tienes que darle al cliente como esas palmaditas, ¿no? De confianza, para que tenga, mientras más emoción le generes al cliente, mejor se va a sentir y mientras mejor se sienta, más te va a recomendar. Y mientras más te recomiende, vas a dejar de estar, digamos, gastando energía por prospección, sino digamos que los clientes mismos te van a recomendar que ya no tendrás que gastar más energía, sino que te van a buscar y vas a vender de manera automática, ¿no? ¿Quieres hacer eso? ¿Te gustaría hacer eso? Entonces, si no has entendido cómo hacerlo, vuelve a ver este live, ¿no? Pero si cumples con todo lo que hemos dicho hasta ahora, atención, rapport, igualar predicados, tonalidad, respiración, los patrones hipnóticos, me pregunto qué pasaría si, ahora, ¿cuál era el otro? Tú sabes, ¿verdad? Si hacemos todo ello, entonces vamos a poder tener muchos más cierres. Y al final recuerda siempre felicitar al cliente. Porque lo que dice Richard Bandler es que una persona, un vendedor, tiene que vacunar al cliente ante las objeciones. Una persona no tiene que esperar que lleguen las objeciones para responderlas. Tú puedes ya vacunarlo. ¿Cómo lo vacuno? Es que en el speech de inicio, tú ya, digamos, pones las objeciones en medio. Por ejemplo, ¿no? Para poder vacunarlo, es decirle, hace unos meses vino una persona como tú, vino con sus hijos y también quería comprar un auto similar a ese. ¿Y sabes qué me dijo? Que no podía comprarlo porque no tenía esto. O porque el seguro de acá no cubría, o porque el costo de tal era este. ¿Y sabes cuál es la solución que le dimos? Y es que nosotros hicimos esto, esto, esto. Entonces tú puedes anticipar la objeción antes de que venga. ¿Sabes? La última vez vino un cliente que no compró el inmueble. Y sin embargo lo quería tanto
Pero ¿sabes qué es lo que hicimos? Yo lo acompañé a buscar los demás inmuebles que quería y al final nos dimos cuenta que el mejor era siempre este. Ahora yo te pregunto, si tú fueras ese cliente, ¿lo comprarías ahora? ¿No? Y puedes comenzar a ir probando tus cierres de venta de esa manera. Pero para eso hay que acompañar al cliente. ¿Bien? Y vacunarlo de las objeciones antes de que vengan. Luego dice, ¿no? Ah, la gente necesita ser entrenada para disfrutar la generación en la que vivimos. Porque me he dado cuenta de que la gente que no invierte dinero, no gana dinero. Tú sabes, esa gente que siempre está ahorrando cada centavo, pero siempre están quebrados. Es una buena manera también de romper una objeción. Luego te dice en el siguiente capítulo, ya es este el último capítulo, dice, aprende a escuchar cómo suena tu tono de voz y a incrementar tu alcance, alzar tu tono de voz o bajarlo. Date la habilidad de darte cuenta de que entre más permitas que tu tonalidad vaya arriba o que tu tonalidad vaya abajo, serán las variaciones que puedes tener en tu ritmo. Más podrías controlar tu sintaxis y encubrir preguntas y saber cuándo anclarlas. Así es, familia. Así es como termina este libro, el resumen de este libro, la ingeniería de la persuasión. Me parece que hay muchas cosas que se pueden profundizar definitivamente. Se podría hablar mucho acerca de todo. Por ejemplo, existen muchos patrones hipnóticos más, ¿no? Además de y me pregunto y el tú sabes, ¿cierto? Hay muchos más. Y mientras más tengas, más posibilidades tienes. Sin embargo, ya que has estado en este live y que te estás entrenando, practica con estos, comienza con estos. Y te aseguro que va a ser muy divertido estar en el rubro de las ventas. Así que familia, si hoy entendiste que persuadir no es manipular, sino es servir realmente desde la influencia, entonces estás listo para aplicar la ingeniería de la persuasión en tu negocio, tus relaciones y también tu vida. Si quieres aprender cómo hacerlo con herramientas reales de PNL, entonces si quieres, por ejemplo, vivir una experiencia en la cual puedas hacerte coaching a ti mismo y trabajar tus emociones, si quieres algo como eso, tengo un programa súper barato que se llama Supérate. Si tienes un problema emocional ahora, vendedor, empresario, empresaria, que no te está dejando avanzar y estás ahí en la cabeza, entonces te recomendaría que hagas mi programa Supérate. Está a un costo súper económico. Entra a mi Instagram, tigre-serga, y está el link ahí. Está menos de lo que cuesta un café. Y lo he hecho específicamente para que no te quedes solamente por huevadas de la cabeza. En verdad, tu mente constantemente te está haciendo creer que tienes problemas que no existen. Y lo peor es que tú lo sabes. Y eso es lo peor. Así que no permitas que tu mente tome una voz que no es la tuya.